Buenos días, jóvenes. Vamos a hacer una nueva grabación de la clase, aprovechando que se me arregló el computador. Presentemos aquí en pizarra el propósito de la clase, que es estudiar la función, la exponencial. Aquí vamos a hacer la justificación de la fórmula usando la definición. Presentamos la derivada de la función logaritmo y una relación entre la continuidad y la derivada. Y finalmente, derivada de orden superior. Ese es el propósito de esta clase. ¿No? Propósito de esta clase. Dejamos en clase anterior propuesta allí para ustedes tratar de hacer la justificación de la derivada de la función exponencial. No es muy simple, porque requiere cierto uso de una definición y una propiedad que vimos anteriormente. Entonces, derivada de f de x elevado a x. Ahí tenemos la derivada de la función. Vamos a usar otro color, a ver si resulta mejor. Derivada de la función exponencial. Por definición. Entonces, la definición de derivada. De la derivada. Dice f' de x, eso es el límite de f de x más h menos f de x sobre h cuando el h tiende al valor 0. Es lo que vamos a utilizar. F' de x, el límite de mi función en incremento, mi variable, menos e elevado a x sobre h cuando el h tiende a 0. Aquí hacemos una factorización, el límite de e elevado a x, paréntesis, e elevado a h menos 1 sobre h cuando el h tiende al valor 0. Aquí hacemos la sustitución, sea u igual a e elevado a h menos 1. ¿Qué podemos decir? Podemos decir que si h tiende al valor 0, ¿qué va a implicar? Que el u también tiende al valor 0, ¿cierto? Porque es 1 menos 1, 0, u tiende a 0. Y además, como vamos a hacer ese reemplazo aquí en el numerador, necesitamos también el h. Y eso lo tenemos aplicando el logaritmo. U más 1 elevado a h. H es entonces el logaritmo de u más 1. Y aquí va a aparecer la definición del número e. ¿No? Número e. Usaremos la definición del número e. El número e, que es el límite de 1 más el u, 1 sobre el u, cuando el u tiende al valor 0. El u tiende al valor 0. Voy a tener que hacer cambio de tinta. ¿Ya? Vamos a explotarla al máximo. Escribamos arriba. Eso lo podemos borrar. Borrar eso. Ya. Estamos aquí. F' de x. Igual. Entonces, acá. Este límite depende de h.
Entonces, elevado a x, el límite de esto que es u, le llamamos, sobre el h. El h que es logaritmo de 1 más el u, cuando el u tiende al valor 0. Y aquí hacemos un acomodo de tipo algebraico solamente, ¿ya? Que todo eso se puede escribir como e elevado a x, el límite de 1, logaritmo de 1 más u, 1 sobre el u, cuando el u tiende al valor 0. Ahí está. Ahí está. Ya está. Va a aparecer este límite. Va a aparecer ese límite. La derivada e elevado a x, y aquí tenemos el límite de un cociente, el cociente de los límites. Aquí tenemos 1, el límite de logaritmo natural de 1 más el u, 1 sobre el u, cuando u tiende al valor 0. Y ahí está esa propiedad que en algún momento, en alguna de las clases, la mencionamos, el límite de una función continua. El límite de una función continua. El límite de una función continua es la función continua por el límite de 1 más u, 1 sobre el u, cuando el u tiende al valor 0. Y ahí está, observen, estudiantes, observen. Y ahí aparece entonces. Ahí aparece. Ese límite especial, que es el número e. El número e. Hay otra manera también cuando la variable tiende a infinito. Ahí tiene otra forma. Es 1, 1 sobre x elevado a x. Esos límites tienen la forma de 1 elevado a infinito. Todo el límite que tiene la forma 1 elevado a infinito está involucrado el número e. F' de x, f' de x elevado a x, el 1, y aquí tenemos logaritmo natural del número e. El número e. Pero eso es logaritmo en la base. Logaritmo en la base. Eso entonces me queda, logaritmo en la base que vale 1. Por lo tanto, ¿qué hemos verificado? Hemos verificado si tenemos la función exponencial, su derivada es e elevado a x. Ahí tenemos. La derivada de la exponencial es la exponencial. ¿Ya? Estamos grabando nuevamente la clase, ¿ya? Porque temprano no me quiso prender el computador, así que utilicé otro y no, a mi gusto no quedó bien la clase, ¿no? Vamos ahora a continuar. No quedó bien la grabación. Sí, algunos ejemplos. Algunos ejemplos donde aparezca la función exponencial. Primero entonces hallar primera derivada ya me estoy aquí encaminando hacia el último tema de esta clase. Estoy mencionando primera derivada. ¿Qué significa? ¿Que hay otras derivadas? Sí. Y esas derivadas será una segunda derivada, tercera derivada. Vamos a aprovechar de cambiar de el cartucho. Ahora sí. Primera derivada de
x cuadrado por e elevado a x. Y ahí, como ustedes visualizan, tenemos allí la derivada de un producto. Recordemos la formulita, la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada primera. Como es conmutativo, en cualquier orden podemos hacer esa derivada. La primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función, la primera por la derivada de la segunda, la derivada de la exponencial es la exponencial. La segunda función, la exponencial por la derivada de la primera, que es 2x. Y ahí tenemos la derivada de esa función. Si tenemos igual a e elevado a x, 1 más x. 1 más x. Y en este caso tenemos la derivada de un cociente, que es 1 más x al cuadrado, el denominador al cuadrado. 1 más x, el denominador por la derivada del numerador. ¿Cuál es la derivada de la exponencial? La exponencial, e elevado a x. Menos el numerador por la derivada del denominador. La derivada de una constante que es 0, la derivada del x que es 1. Y eso le damos una forma más simple, que nos quedaría x elevado a x y 1 más x al cuadrado. Ahí hicimos un segundo ejercicio. Veamos otro ejemplo donde nuevamente debería aparecer la función exponencial. Dice, si f de x es e elevado a x por g de x, con g en 0 vale 2. La derivada en 0 es 5. Hallar f' en 0. F' en 0. La derivada en un punto. La derivada en un punto. ¿Ya? Recuerden que en unos 10 minutitos más vamos a encontrar cuál es la relación entre la derivada con la continuidad en un punto. Entonces, derivada en un punto. Si tenemos la función e elevado a x por g de x, y si la analizo, allí tenemos la derivada de un producto, que es igual la primera función por la derivada de la segunda, más la segunda función por la derivada de la primera, que es la exponencial. Y ahora evaluamos. Si el x vale 0, f' en 0 es e elevado a 0, g' en 0 más g en 0 por e elevado a 0. F', lo que me están pidiendo, esto sabemos que es 1, y esto es 5, el g en 0 es 2, y eso es 1. Y ahí nos va a quedar 7. Tenemos cumplido nuestro primer objetivo de esta clase, que es mostrar la derivada o verificar la derivada de la exponencial. ¿Cuál es la derivada de la exponencial? La derivada de la exponencial es la exponencial. ¿Ya? Para completar las derivadas de las funciones básicas, ¿ya? ¿Cuáles son las funciones básicas? La derivada de una constante, la derivada de la potencia, la derivada de las funciones trigonométricas, que son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Nos faltaban dos. La derivada que vimos, la exponencial, la logaritmo. Hay otras derivadas que son las arcotangentes, las inversas, las trigonométricas inversas. En algún momento las vamos a dar, seguramente cuando veamos las antiderivadas, porque ahí aparece. Ahí aparece. Derivada
derivada de f de x logaritmo natural de x. Hay varias alternativas, hay otras que son más directas que hacerlo por definición, pero para eso necesitamos derivada de función implícita que sale sumamente fácil. ¿No? Sumamente fácil. Ya. Esto, si f de x es logaritmo natural de x, la derivada es 1 sobre e. Esa es la formulita que hay que recordar. Aquí, si queremos pensar en cómo hacerla, profesor, una ayudita. Dígame, profesor, ¿cómo lo puedo hacer? Por definición. Si es que lo único de herramienta que tenemos, por definición. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué me dice la definición? F de x más h. Pues nos va a quedar logaritmo de x más h menos la función. Menos, entonces, logaritmo de x. Tenemos en el numerador logaritmo de un cociente. Aplicamos la propiedad de logaritmo partido por h. Y todo lo que continúa es una cosa algebraica, ¿no? Algebraica. Complicado, sí. No es tan sencillo, porque hay que hacer allí. Nuevamente aparece el número e. Hacer un juego con las potencias. Pero se puede. Ya. Veamos algunos ejemplos. Ahora estamos dando ejemplos donde la respuesta es muy rápida porque no son funciones compuestas. Entonces ahí ya más laborioso, ¿no? Pues ahí, hallar, pero esto es importante, sí. Lo que voy a hacer en el primer ejercicio. Hallar y prima si me puse ejemplo, si y es logaritmo natural de x cuadrado. ¿Por qué es importante esto? Porque si en esta función te involucra función logaritmo, puedo aprovechar las propiedades, la voy a hacer. Aplico las propiedades. ¿Y eso qué es lo que es? Eso es 2 veces logaritmo de x. Es decir, mi función que voy a derivar ahora es 2 veces logaritmo de x, que equivalente a eso. ¿Qué tipo de derivada vamos a tener allí? Vamos a tener la derivada de una constante, que es la constante por la derivada de la función. Que es la constante por la derivada de la función. Y la derivada del logaritmo que dijimos que es 1 sobre x. La respuesta 2 sobre x. Y ese es. ¿No? Eso es. Veamos el ejercicio número 2. Ejercicio número 2. Tratemos de presentarlo acá. Ejercicio número 2. Igual x logaritmo de x. X logaritmo de x. Y ahí tenemos la derivada de un producto. La primera por la derivada de la segunda. Más la segunda función por la derivada de la primera. ¿Ya? Y ahí me va a quedar, aquí hagámoslos, y prima va a quedar x partido por x que vale 1. 1 más logaritmo de x. Ahí tenemos. Y aquí me equivoqué, sí. Aquí me equivoqué porque eso no debería llevar, ahí debería ser así. Ahí sí. La derivada del x, que es 1 partido por x partido por x, 1. Y aquí más logaritmo, la derivada del x que vale 1. Ahí, perfecto. Tenemos derivada de la exponencial, la derivada de logaritmo, el logaritmo. El primer propósito de esta clase. El primero y el segundo. El tercero. El tercero era mostrar una relación entre continuidad con derivada. Continuidad con derivada. Continuidad con derivada. ¿Ya? Entonces, relación
entre derivada en un punto y continuidad en un punto. Por supuesto, de una función, ¿cierto? Me faltó eso, incorporar la función. Entonces, este enunciado es verdadero. Enunciado. Esto es verdadero. Si es verdadero, tengo que hacer válido para todo. Para todo. Si es falso, ese enunciado, uno se da lo que se llama un contraejemplo, donde tomo, en este caso, una función, ¿ya? Que va a fallar la condición. Aquí, ¿cuál es el enunciado? Este es verdadero. Esto es verdadero. Verdadero. Eso es verdadero. Si f derivable en x igual a, eso va a implicar que f, la función f, es continua en x igual a. ¿Ya? En efecto. Recordemos que la definición de continuidad en un punto tiene tres condiciones. Que la función p evaluar esté definida en ese punto. Exista el límite de la función cuando el x tiende al a en este caso. Y la tercera, la igualdad de las dos anteriores, es decir, que el f evaluado en a sea igual al límite. Entonces, para los efectos aquí de la demostración, la tercera condición resume las dos anteriores. Por demostrar que el límite de f de x, cuando el x tiende al valor a, es igual a f de a. Esa es nuestra misión. Ese es nuestro trabajo. ¿No? Ese es nuestro trabajo. Y esta demostración es un poquito artificiosa. Entonces, se parte con la siguiente igualdad. A ver si podemos hacerla aquí. Sí, vamos a hacerla. F de x menos el f en a. Trabajamos con estas dos expresiones. Igual a f de x menos el f en a. ¿Ya? Y esto se multiplica tanto el numerador como el denominador por x menos a, para que no se altere la igualdad. Y reordenamos ayer. Pero aquí me estaba faltando algo importantísimo. Y lo voy a escribir acá. Usaremos la siguiente definición, que es alternativa. Me está faltando aquí que el f' en a, que es el límite de f de x menos el f en a por x menos a cuando el x tiende al valor a. Esa es una definición alternativa de la derivada evaluada en un punto. Y la vamos a usar también en el otro enunciado. Por eso que aquí me recordé que me estaba apareciendo. Reordeno eso. Pongo f de x menos el f en a sobre x menos a por x menos a. Y x derivable en a, por lo tanto se cumple eso. Aplico el límite. Límite de
f de x menos el f en a cuando el x tiende al valor a. Y aquí me queda, lo voy a escribir mejor, el límite de f de x menos el f en a, el x menos el a, cuando el x tiende al valor a. Y el límite de un producto, el producto de los límites. X menos el a, cuando el x tiende al valor a. Y eso es la derivada esa. Es la derivada evaluada en a. Es la derivada evaluada en a por el límite de x menos a cuando el x tiende al valor a. Y como el x tiende al valor a, eso vale 0. Y todo eso vale 0. Si todo eso vale 0, ya, lamentablemente me quedó tener que ir arriba. Ir arriba y poner, ¿ya? Entonces tenemos que el límite de f de x menos el f en a cuando el x tiende al valor a, eso es 0. Eso va a implicar entonces que el límite de f de x cuando el x tiende al valor a es f en a. Y ahí estamos bien, ¿no? ¿Cuál es el enunciado que hemos verificado? Y si una función es derivable en un punto, es continua en ese punto, ¿no? La otra situación, en el otro sentido, para allá. Si es continua en este punto, ¿será derivable en ese punto? ¿No? Porque si es derivable es continuo. Si es continuo, ¿es derivable? ¿Ya? Borramos todo. Vamos allí en la tercera propósito de esta clase. El primer propósito era hacer la demostración de la función exponencial. La logramos. Dar la derivada de la función logaritmo. Perfecto. Tercer propósito, enunciado. Relacionar derivada con continuidad en un punto. Si es derivable, es continua. Si es continua, es derivable, no siempre. ¿Ya? Enunciado. No siempre la implicación siguiente es verdadera. Si f continúa en x igual a, entonces no siempre implica que f derivable en x igual a. Entonces, cuando sucede eso, uno apela a lo que se llama contraejemplo. Busca una función donde se dé lo que yo quiero analizar. Entonces, por ejemplo, si tenemos la función f de x, que es valor absoluto de x. ¿Ya? Tenemos acá valor absoluto de x. Aquí tenemos. Ahí tenemos valor absoluto de x. Y sabemos que entonces nos interesa allí
en el 0. Y sabemos, como queremos ver que es derivable, y derivable es un límite. Existencia del límite. Límite por la izquierda y límite por la derecha. Eso es lo que vamos a hacer. Y para eso tenemos que recurrir entonces a la definición de valor absoluto. Valor absoluto de x es el x si el x es mayor o igual que 0, menos x si el x es menor que 0. ¿No? Analizamos, nuevamente vamos a recurrir a esa definición que debería haberla detallado mejor. Usamos, por aquí lo podemos mejorar. Usemos nuevamente definición alternativa. De la derivada. Entonces me dice que f' en A es el límite de f de x menos el f en A, el x menos el A, cuando el x tiende al valor A. Esa es. Voy a borrar para que quede bien clara la definición, la justificación. Ya. Entonces estamos acá. Tenemos una función que es continua, pero no es derivable, ¿dónde? En un punto. En un punto. Nuestro punto es el 0. Como no existe el límite, entonces vemos el límite por la izquierda y por la derecha. Entonces, el límite cuando el x tiende al 0 por la izquierda. De f en x menos el f en 0, el x menos el 0. ¿No? Jugando con la definición. El A es el 0. Y la función en 0 vale 0. Es el x. Y si el x es 0, 0. Me va a quedar el límite. Y como estoy por la izquierda, es menos x sobre x. Cuando el x tiende al valor 0 por la izquierda. Y eso vale menos 1. Menos 1. Menos 1. El límite de f de x menos el f en 0, el x menos el 0, pero cuando el x tienda al 0 por la derecha. 0 por la derecha estamos acá. El límite en ese caso es x sobre x cuando el x tiende al 0 por la derecha. Y x sobre x vale 1, 1. ¿Cuál es la conclusión? El criterio de asistencia. Si los límites laterales son iguales, existe el límite. Sí, solo sí. Y como falla, no existe el límite. La implicación no existe, entonces el límite de f de x menos el f en 0, el x menos el 0, cuando el x tiende al 0. No existe el límite. Es decir, que sea continua no significa que sea derivable en ese punto. ¿Ya? Ahí. Tenemos nuestro tercer propósito, lo que acabo de hacer en pizarra. Hacemos al cuarto propósito, que es derivada de orden superior. Derivada de orden superior.
Estamos haciendo, tal como dije ya hasta la tercera oportunidad, la grabación de la clase, ¿no? Tuve problemas con el computador este que tengo acá, no quería prender. Siempre me sucede cuando lo tengo unos 2 o 3 días sin usarlo, no sé por qué, me sucede eso, cuesta que conecte. Tengo otro aquí a mi derecha, donde yo hago mis cosas usuales, más lentos, sí. Y ese tuve que hacer el acomodo. Me veía la mitad del cuerpo, pero se avanzó en la clase lo que pude. Revisé el video, unos 2 o 3 minutitos, no, dije, esta cosa no está bien, ¿ya? Para todo el esfuerzo, ¿ya? No está bien. Pasemos al último tema de esta clase, que es derivada de orden superior. Derivadas de orden superior. Entonces, si tenemos una función cualquiera, la primera derivada lo representamos como dy de x, una alternativa, dy de x. Y si esta función, pensemos nuevamente en la exponencial. Yo tengo la exponencial, la derivo, es la exponencial. Y si la vuelvo a derivar, es la exponencial. La vuelvo a derivar, la exponencial, es derivable. Y así sucede para cualquier otra función. Entonces, segunda derivada es de 2i de x2 o bien y segunda. Y así continuamos. Derivada enésima o enésima derivada. Enésima derivada, ¿no? Es de 2 de n, no es de 2. De n, la potencia n de i de x es o bien i sub n. Enésima derivada. Recordemos, los recuerdo, ya lo saben ustedes, que el día jueves trataré lo posible de trabajar en ejercicio, retomando lo que hemos trabajado en la clase anterior, es decir, los días lunes y los miércoles. Entonces el día jueves allí vamos a mostrar más otra situación. Aquí vamos a mostrar dos, ¿no? Dos, donde en el primero de ellos trabaja con la primera y segunda unidad, y en el segundo ejercicio encontrar la derivada enésima. Ahora, para encontrar esa derivada enésima, uno realiza varias derivadas, la primera, la segunda, la tercera, y ahí visualiza si hay alguna ley de formación y generaliza. Esa es la estrategia. Ya. Veamos algunos ejemplos para esta situación. Ejemplos. Primero, si tengo la función 2 veces logaritmo de x más 3, verificar que la siguiente expresión x con la segunda derivada más y prima, todo eso es 0. Ahí, entonces tenemos la función, encontramos la primera derivada, la volvemos a derivar, reemplazamos aquí, hacemos la combinación y todo eso debe dar 0. Tenemos que y es 2 logaritmos de x más 3. La primera derivada se va a hacer
el 2 por la derivada del logaritmo de x más el 3. Aquí no se olviden que hay una fórmula. Aquí esto es un producto, pero un producto muy especial, donde un factor es una constante. La derivada de una constante por una función es la constante, que es el 2 en este caso, por la derivada del logaritmo. Y el 3, que es constante. Y todo eso nos va a quedar y prima 2 sobre el x. 2 sobre el x. Y aquí va a ir dependiendo de nosotros cómo manipular la expresión, si es que queremos hacerla más directa la derivada. Si la quiero trabajar tal como está, es la derivada de un cociente. ¿No? Es una alternativa. Y la otra es como potencia. 2 por el x elevado a menos 1. Y ahí me va a implicar que la derivada me va a quedar 2 por menos el x a la menos 2. Es decir, que la segunda derivada la hago aquí para destacarlo, menos 2 sobre el x cuadrado. Y ahora reemplazo en x por la segunda derivada más la primera derivada. X por la segunda derivada, que es menos 2 sobre x cuadrado, más la primera derivada, que es 2 sobre el x. Y aquí nos queda menos 2 sobre el x más 2 sobre x, y eso es 0. Ahí estamos, perfecto. Perfecto. Y para terminar, entonces vamos a mostrar encontrar la derivada enésima de una función. Borremos todo para destacar lo que yo antes comenté. ¿Qué cosa comenté? Para encontrar la derivada enésima de una función, uno se apoya en las primeras derivadas y ahí encuentra, si es que lo hay, una ley de información. No siempre lo hay. ¿No? No siempre lo hay. Algunas que tienen 1 sobre x, 1 sobre x, esa van jugando con las potencias, 1 sobre x, pero van a ir apareciendo los signos alternados, negativo, positivo, entonces hay que jugar allí. Tal vez la raíz cuadrada, habría que pensar ahí, raíz cuadrada, encontrar la primera derivada, la segunda derivada. Número 2, hallar y su n de x derivada enésima si la función es x por e elevado a x. Miremos qué tenemos allí. Tenemos la derivada de un producto. La primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Entonces, la primera derivada es la primera por la derivada de la exponencial, que es la exponencial, más la exponencial por la derivada del x, que es e elevado a x. Entonces tenemos acá, como quiero darle una ley de formación, voy a agrupar. Me va a quedar y' x más 1 por e elevado a x. Ahí está la primera derivada. Derivo nuevamente. Derivo. X más 1 por la derivada de la exponencial, ya hemos dicho que la derivada de la exponencial es la exponencial. Más la exponencial por la derivada de eso, que es 1. Por 1. Y ahí me queda x elevado a x más e elevado a x. Y más e elevado a x. Ahí sí. Y esto es, entonces, x más 2 por e elevado a x. Ya se está dando una ley de formación ya. ¿Por qué se está dando? ¿Por qué? No sé si lo han visualizado ustedes. Aquí tengo primera derivada, aquí me aparece el 1. Segunda derivada, aquí me aparece el 2. Veamos si eso se da en la tercera derivada. Tercera derivada,
x más 2 por la derivada de la exponencial, que es la exponencial, más la exponencial por la derivada de x más 2. Me queda e elevado a x. X elevado a x, 2 veces e elevado a x, e elevado a x, x elevado a x más 3 veces e elevado a x. X más 3 e elevado a x. Perfecto. Perfecto. Ahí está. Y ahí entonces digo que la derivada enésima de x es x más n por e elevado a x. Ahí está la derivada enésima. ¿Ya? Ahí está. Hemos logrado entonces el propósito de esta clase, que fueron 4 situaciones. Ya las tienen claras ustedes. Les pido, ¿ya? Vayan conmigo razonando. ¿Cuál fue la primera? Retrocedamos. La primera fue eso mismo que están pensando ustedes, la exponencial. Perfecto. Después hicimos la demostración de la exponencial. Presentamos la derivada del logaritmo. Perfecto. El tercer propósito. Si es continua en un punto, no siempre significa que es derivable. Pero si es derivable, es continua. Perfecto. Y ahora, derivada de orden superior. Bien, jóvenes. Terminamos esta clase y nos vemos el miércoles. Vamos a dejar de grabar.